Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, en esta tarde te bendecimos. Damos gracias porque nos das la vida y nos das la oportunidad de servirte. Queremos suplicarte, bendito Dios, por esta clase y por nuestros alumnos que se han de conectar y por aquellos que han de ver el video, Padre, que sea de bendición para sus vidas. Queremos pedirte, bendito Dios, que siempre nos asistas con la presencia tuya, que tu Espíritu Santo esté alrededor de nosotros, dentro de nosotros, Padre, y haz tu obra en nosotros. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Muy bien, voy a poner la presentación nos toca la lección número 8. Muy bien, vamos a estudiar la unidad número 8, el Evangelio B. Bueno, y con respecto a esta unidad, como siempre hay hoja de tareas y me voy a detener aquí en el bosquejo. En el bosquejo, aquí lo interesante del bosquejo es que vamos a revisar que ya vimos la parte que implica la introducción y que ahora estamos en el corazón de evangelismo explosivo, que es el compartir el evangelio. Ya dijimos gracia, hombre, Dios, Cristo y fe. Y cuando hablamos de gracia, dijimos que la vida eterna es un regalo y que es la entrada al reino de Dios. Esta, la gracia, no se gana ni se merece. Y luego hablamos también del hombre, que el hombre es pecador y que no puede salvarse a sí mismo. Y cuando nos tocó hablar de Dios, dijimos que es misericordioso, por lo tanto no nos quiere castigar, según 1 Juan 4:8, pero que también Dios es justo y por lo tanto tiene que castigarnos por los pecados cometidos según Éxodo capítulo 34, verso 7. Y luego de ahí pasamos a Cristo. Y ya explicamos en la lección pasada quién es. Bueno, es el infinito Dios que se hizo hombre y esto está en Juan 1:1 y Juan 1:14. Pero ¿qué vino a hacer? ¿Qué hizo aquí en la tierra al humanarse? Ah, bueno, Él vino a morir en la cruz y resucitar para pagar por nuestros pecados y nos compra un lugar para que nosotros podamos entrar en su reino, que Él, esta parte nos las ofrece de manera gratuita. Y luego, pasamos ahora a la última parte del Evangelio. Y esta unidad nos toca es hablar de la fe. Y bueno, vamos a hablar de la fe. Y cuando hablamos de la fe, recuerden lo que dice Hebreos 11:1, cómo la define el escritor, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Entonces no es por vista, este, lo que se espera tiene que ser sin ver aquello, pero que tiene una seguridad de que va a llegar. Entonces la fe. Y luego Hebreos 11:6 vuelve a recalcar que pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces vamos a hablar que el tema de la fe es la parte importante, es la parte crucial, es el punto donde ahora la persona que ha escuchado el Evangelio, que le hemos hablado de gracia, que le hemos hablado de hombre, que le hemos hablado de Dios y le hemos hablado de Cristo. Ahora, estos 4 puntos, la persona llega a esta cúspide, a este vértice donde tiene que apropiarse ella del regalo de la vida eterna. Nosotros se lo vamos a ofrecer. Hemos logrado llamar su atención, hemos logrado ya tener su interés, le hemos ya fabricado el deseo de apropiarse de la vida eterna y ahora ella va a tener que hacerlo, que apropiarse. Entonces, como punto número 2, ya que existen también muchos conceptos falsos sobre la fe salvadora, debemos nosotros presentar esta fe que es la verdad bíblica de una manera muy cuidadosa. ¿Por qué? Porque es la fe la que salva y la fe se le va a considerar como la llave que abre la puerta del reino de Dios. Y entonces viene una ilustración ahí que es la llave para el reino. ¿Cómo lo podemos ilustrar?
Bueno, aquí yo tengo un juego de llaves, tengo un llavero, ¿lo alcanzan a ver? Bueno, yo le digo a la persona, yo siempre cuando voy a compartir el evangelio me llevo el llavero de la casa con múltiples llaves y entonces le digo a la persona, ¿sabe que aquí tengo muchas llaves? Pero una sola llave abre la puerta de mi casa. Así que puede existir muchas llaves, pero hay solamente una llave que abre la puerta para entrar al reino de Dios. Eso le tiene que quedar claro con esta ilustración, con esta imagen. Por eso yo les recomiendo que cuando vayan a presentar el Evangelio, traigan en su bolso, en su, dentro de su cartera, traigan ustedes un llavero con las llaves y preséntenle varias. ¿Verdad? Y puedes tener aquí la llave de mi consultorio, la llave de la iglesia, pero hay una llave que es la única que abre la puerta de mi casa, de todas estas llaves. Y con esta ilustración, la gente se tiene que dar cuenta que la fe es la única llave para poder abrir la puerta y entrar al reino de Dios. Entonces, tenemos también que explicar qué es lo que no es fe que salva. Que podemos entender, bueno, es que es una fe intelectual y es puro mero entendimiento intelectual de qué, de ciertos hechos históricos, porque se cree en esos hechos históricos. Y algunas personas creen en Jesucristo de la misma forma en que creen en Jorge Washington, Napoleón, Simón Bolívar, Benito Juárez, y aquí no es el padre de la patria, Miguel Hidalgo, aquí en México, pero cada uno conoce esa historia, o sea, ese hecho histórico, pero uno no tiene un encuentro personal con ellos. Hace algunos años predicaba yo en Chihuahua, Chihuahua, un departamento de aquí del país, muy al norte, pegado a Estados Unidos, con una jovencita de 17 años. Y entonces yo le pregunté, "Oiga, ¿usted cree en Pedro Infante?" Y aquí Pedro Infante es un ícono del cine mexicano de la época de oro. Es decir, que Pedro Infante murió en el año en que yo nacía. Entonces, esa muchachita de 17 años ni yo tampoco lo conocí en persona. Pero yo le dije, oiga, ¿usted cree en Pedro Infante? Y ella me dijo, claro que creo en él porque veo sus películas, porque canto sus canciones. Y le dije, ah, sí. Pero realmente es historia, para nosotros ya es historia. Y así podríamos preguntarle de algún héroe de la patria, que esto ya es historia. Y mucha gente entonces también cree en Jesucristo como un hecho histórico, como el Cristo histórico. Y el que tú creas que existió Cristo como un hecho histórico no te salva. Porque también la Biblia dice que el diablo cree en la existencia de Dios. Pero el mero hecho de estar de acuerdo con esta verdad de que existe no le da el derecho a entrar al reino. Porque fíjense lo que dice el apóstol Santiago en el capítulo 2, verso 19 en su carta. Dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. Pero ¿qué crees? También los demonios creen y tiemblan. Ellos también, ahora la pregunta aquí, ¿los demonios creen en Dios? Claro. ¿Y porque creen se van a salvar? Pues no se van a salvar. Y a veces las personas creen en Cristo de una manera como cree el diablo y es una fe diabólica, es decir, es solamente es puro entendimiento intelectual. Es decir, ¿por qué creen en él? Yo le preguntaba a una persona, ¿y usted cree en Jesucristo? Y me dice, claro que creo en él. Y le digo, ¿por qué cree en él? Ah, porque yo lo vi en el canal de las estrellas. Bueno, aquí en México, el canal de las estrellas es un canal de una compañía televisora. Y entonces, y le digo, ¿por qué cree él? Ah, es que vi una película de Cristo en Semana Santa. Y entonces presentaron una historia y por qué conoció de Cristo, pero fue el Cristo histórico. Y él piensa que cree en él, porque dice, sí creo que existió, pero ese no le da derecho a ser salvo. Cree en la existencia como la cree también el demonio. Espero que le quede bien explicado esto,
porque muchas personas tienen este conocimiento, que creen en Él, pero no lo han aceptado en su corazón. No han tenido un encuentro personal con Jesucristo que los haga salvos. Solamente tienen el conocimiento intelectual, es un hecho histórico o de ciertos hechos históricos. Y la segunda fe, que es la fe temporal, que también es una fe que a veces lo hacemos cuando nos acercamos a Dios. ¿En qué momentos? En momentos de una necesidad o una cuestión temporal de crisis, como por ejemplo una enfermedad. Yo me recuerdo que cuando yo era un adolescente y mi hermanito, el menor, estuvo gravemente enfermo y fue hospitalizado. Y yo fui al templo donde acudían mis padres y yo ahí doblé mis rodillas y le pedí a Dios que si salvaba a mi hermanito de esa enfermedad, pues yo iba a entregar mi vida, así condicionando a Dios. Pero ¿qué creen que pasó? Que mi hermano se salvó de esa enfermedad y conmigo no pasó absolutamente nada. Y a veces esta fe temporal la ocupamos para una enfermedad y también la podemos ocupar para hacer un viaje o por problemas económicos o financieros. Es decir, decimos, Señor, voy a tomar este vuelo, este avión, y voy a ir de tal lugar a tal parte, y quiero que por favor me lleves con bien. Y la gente hace una oración sincera, llena de fe, y el Señor la lleva de ese lugar al otro donde quiere ir, y llega, y se olvidan de Dios. No es una fe que los haya salvado. A veces yo estoy en Estados Unidos y le pregunto a las personas que están allá que le digo, ¿y ustedes cómo llegaron aquí? O sea, ¿son nacidos en Estados Unidos o tienen documentos? No, dice, no, 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 nos venimos, pasamos la frontera, pero antes de pasar le pedimos a Dios, Señor, si pasamos la frontera, si llegamos a introducirnos a los Estados Unidos, Norteamérica, te vamos a buscar. ¿Y qué creen? No buscaron a Dios. Pasaron sin contratiempos y solamente es una fe temporal que no salva a nadie, que no salva a nadie. Pero la gente hace oraciones de fe. Y sí, sí, sí le funcionan. ¿Por qué? Porque transitan de un lugar a otro, que es la fe del viajero, o la fe sanadora, donde dicen, sana mi mamá, sana mi papá, sana mi hijo, el niño sana, la mamá sana, el papá sana, pero no pasa nada con la gente. No es una fe que lo salve. Y esa se le considera una fe temporal. O alguien que está en una crisis financiera porque el banco en donde sacó un crédito y él se extendió, se salió de ese, de ese financiamiento crediticio, se endeudó demasiado, no tiene por qué pagar. Y entonces se le pide que mi deuda se pueda cancelar, que mi deuda se reduzca. Yo me recuerdo, mi esposa pidió así, con una deuda que ella tenía desde cuando era joven, antes de casarse. Ella trabajaba y me platica que tenía una deuda con un banco y ella fue y le pidió que la deuda fuera menos. Ella iba con toda la intención de pagar esa deuda al banco y entonces llega al banco y la buscan en el buró de crédito y dice, usted no aparece aquí. Pero esta es mi cuenta bancaria. Sí, pero su cuenta bancaria está en ceros, no tiene deuda, no tiene nada. Y ella dice que le había pedido a Dios con todo su corazón, pero fue una fe que no le salvó. Le salvó la deuda, pero no la salvó para vida eterna. Hasta que ella tuvo que entregarle su vida a Cristo con una fe que ahorita vamos a hablar de esta fe, de la fe de la que sí funciona para la salvación. Entonces, estas fes que les acabo de comentar, la intelectual, la fe sanadora, la fe financiera, la fe del viajero, todos estos tipos de fe, pues tienen algo, son temporales. Y esta clase de fe, claro que es buena, pero no salva a nadie. Y entonces, la ilustración de la fe temporal, bueno, ya les ilustré el caso de mi esposa, por un hermanito que estaba muy enfermo, y con estas ilustraciones usted se da cuenta que son fes que sí lo hicimos, que sí lo pedimos, que sí pusimos la fe en Dios, pero que no me salvó, ni a mí, ni salvó a mi esposa, hasta que, ahorita vamos a hablar de la fe que sí sabe, de lo que sí
de lo que sí es fe que salve. ¿Y qué es fe que salve? Es aquella en donde tú pones toda tu confianza, fíjense, a ojos cerrados, pones tu confianza en recibir a Jesucristo como el único Salvador para recibir el regalo de la vida eterna. Entonces, eh, cuando nosotros hablamos en la lección pasada acerca de la frase creer y recibir, y dijimos que creer es una cosa y recibir es otra cosa. Son dos cosas muy diferentes. Y ahorita lo voy a tratar de explicar con una ilustración, con una ilustración. Pero aquí el versículo que tenemos que aprender de memoria está en Hechos capítulo 16, 31 y es la historia del carcelero de Filipos. Bueno, Pablo llega a Filipos a razón de una visión que vio porque encontró en esa visión a un hombre macedonio que le decía, ven y ayúdanos. Él tenía la intención de hacer recorrido a las iglesias en su primer viaje misionero que ya habían hecho para ver y fortalecer la fe de los hermanos. Pero Dios les impidió, el Espíritu Santo les impidió que hicieran ese viaje, sino que ahora renovaran otro viaje a través de esta visión, a través de la visión de el hombre macedonio que ve Pablo en visión y que le dice, ven y ayúdanos. Y esto es tan consistente porque Dios está extendiendo su reino y ahora van a pasar del continente asiático, de Asia Menor, hacia el continente europeo. Van a traspasar a otro continente. Y entonces Filipos, este, eh, que es una ciudad edificada por Felipe de Macedonia, un rey, un emperador, y esta ciudad es una donde había judíos, pero no había tantos judíos como para que hubiera una sinagoga. Entonces la gente, y sobre todo las mujeres, acudían al río a hacer la oración. Y allí fue y predicó a una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, y caminando por la ciudad de Filipos, entonces se encuentra con una mujer que es adivinadora, que tiene espíritu pitonizo, y entonces cada vez que los ve, que les dice, estos son hijos, estos son siervos del Dios Altísimo, y entonces se regresan y el dueño de esta muchacha que la tenía para trabajar ahí, al verse empobrecido porque la liberan de ese espíritu, ellos caen en la cárcel. Ya en la cárcel los refunden hasta lo más profundo con cepos y cadenas. Y allí ellos a medianoche están cantando, orando, alabando a Dios. Y viene un gran sismo, un terremoto, imagínense uno de 7.5 o de 8 grados de la escala de Richter, no sé, pero algo que destruyó los muros. Ellos quedaron libres y el carcelero pensando que se habían escapado se quiere matar. Y le dice, no te hagas daño, aquí estamos todos. Y entonces el carcelero hace la pregunta más importante de su vida: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y en Hechos 16:31 viene la respuesta, que es el texto que tenemos que aprendernos. La respuesta es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces la palabra cree es tener confianza, pero es creer, tiene que ver con Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Si tú quieres ser salvo, tienes que ser hijo de Dios. Si tú quieres entrar al reino, tienes que ser hijo de Dios. Si tú quieres heredar los bienes de Dios, quieres heredar el reino, él va a dar herencia solo a los hijos. Entonces tienes que ser hijo de Dios. Y como Juan 1:12 dice, para que tú seas hijo de Dios, tienes que creer y recibir. Y en esta parte de creer y recibir implica dos cosas diferentes. Una puedes creer y puedes no recibirlo. Y les voy a poner el ejemplo así muy sencillo. Bueno, viene alguien a mi consulta, yo soy médico, y entonces me dicen, doctor, mire, padezco de estos son mis síntomas, estoy pasando por este cuadro de micción, me cuesta para orinar, estoy sangrando, etcétera, y le hago exámenes de laboratorio, exámenes general de orina, urocultivo, y le digo, usted trae una fuerte infección, y esto le está causando problema en sus vías urinarias, y usted tiene que tomarse medicamento. Y le voy a decir una cosa: al término de tantos días de antibiótico, de antiséptico y de una buena alimentación y de ingerir buenos líquidos, usted va a mejorar en tanto tiempo y con esto usted va a quedar completamente sano. Y él se va creyendo en la medicina. Él dice, tengo la fe y la confianza que esta medicina me va a curar.
voy a ser sano con esta medicina. Pero él llega a su casa, pone la receta abajo de la almohada y él dice, esta medicina que está aquí abajo de la almohada me va a curar. Y pone toda su fe en esa medicina, pero no recibe la medicina, porque nada más cree en la medicina, pero no la recibe, no se la administra. Entonces, ¿se va a curar? No se va a curar. Él cree, que cree, pero no la recibe. No hay una acción para esa fe. No es una fe que está produciendo una obra, y la obra es que se tome la medicina, que se administre la medicina para que pueda ser sano. Y a veces así nos pasa, o así le pasa a la gente, y miramos a mucha gente en la iglesia que cree en Jesús, pero no han tenido un encuentro personal con Él. No han hecho ese clic de un antes y un después. Y cuando se acuerdan que les dije, escriban su testimonio, porque yo me quiero dar cuenta si eres salvo o no eres salvo, a través del testimonio que tú escribas, porque tú vas a testificar de lo que tú has recibido para poder compartirlo con otros. Y a veces con algunos alumnos, nos encontramos con este dilema o aparente dilema. ¿Por qué? Porque de niños estuvieron en la iglesia, o como alguien me dijo, no, es que yo nunca fui a una discoteca, nunca fumé, nunca tomé, nunca hice esto, ¿no? Y se cree puro y santo, o sea, se cree que no, yo no le he hecho mal a nadie. Y volvemos al asunto de las obras. Y tan solo, y tan solo creerse uno que él es bueno, uno está fallando allí. O sea, aplicamos la ley de Dios y no la pasamos, no la pasamos. La ley de Dios nos va a recalcar que somos pecadores y que todos somos pecadores. Esa es una gran verdad. Así que la fe que salva debe tener estos tres elementos. Estos tres elementos que son bien importantes. Conocimiento. Claro que tenemos que tener el conocimiento. Es decir, donde la palabra nos dice que, que somos pecadores, que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Que la palabra dice que Dios es amor, pero que también Dios es justo. Que la palabra dice que Cristo es el Dios infinito, pero vino a hacerse un hombre como nosotros y que vino a morir por nuestros pecados. Pero la palabra de Dios dice que la salvación solo es por gracia, que no es por obras para que nadie se gloríe. Y entonces, cuando tenemos este conocimiento, entonces tenemos el conocimiento de los hechos. Ya conocemos los hechos. Pero ahora, al conocer los hechos, tenemos que subir al segundo nivel, que es el consentir, el consentimiento, en donde yo estoy de acuerdo con los hechos, de acuerdo con lo que está aquí. Está aquí. Entonces, estoy de acuerdo con los hechos. Y por último, el tercer nivel es el aspecto de cierro mis ojos y me entrego a el Señor con toda la confianza. A ojos cerrados, pongo mi fe en Él, mi confianza, y ese es el factor de una esperanza firme. Pase lo que pase y cueste lo que cueste, yo no voy a dejar de creer en el Señor. Pase lo que pase y cueste lo que cueste. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe, van a suceder cosas maravillosas. Es decir, como yo tengo a un Cristo al que le he puesto toda mi fe, en mi vida espiritual como en mi vida secular, va a haber cambios profundos. Y los cambios profundos es, nada más para que tengan una idea. Bueno, es que mi trabajo, usted tiene que venir a trabajar el sábado. ¿Cómo? Si la palabra de Dios dice que es el día de reposo, yo no pienso trabajar. Es más, aquí está mi renuncia. Aquí está mi renuncia. Oye, pero ¿cómo vas a renunciar si ya tienes 10 años de antigüedad? No me interesa, porque el trabajo me lo dio Dios. Yo tengo la esperanza firme, he confiado en Él a ojos cerrados, porque le he entregado mi vida. Y algo maravilloso es que me dice, usted descanse el día que usted quiera. Usted sigue aquí con nosotros. Es decir, porque hay una esperanza firme, es algo que es permanente, que hoy es mañana, y es mañana, y es pasado mañana, y es en el futuro. Es una confianza, porque la salvación tiene que provocar
hechos, tiene que producir hechos, es decir, debe ser una fe que obre, que produzca hechos. Entonces, para, corroborar con la persona a la que le estamos compartiendo el evangelio, le estamos diciendo de lo importante es la fe que salva, entonces usamos la ilustración de la silla. Y entonces tenemos una silla donde está sentado el candidato, una silla donde está sentado usted, y desde luego debe haber una silla vacía. Y entonces usted tiene que usar estos pasos siguientes para hablar sobre esa silla. Él dice: "Oiga, ¿usted cree que me puede sostener esta silla?". Ah, porque usted cree que por supuesto que esta silla existe, sí. Yo creo que esta silla existe. Okey, existe esta silla de madera o de plástico o de fierro, bueno, a la silla que está allí. ¿Usted cree que esta por supuesto que esta silla existe? Sí, yo creo que esta silla existe. ¿Y cree usted que me puede sostener esta silla? Es decir, que me puede aguantar mi peso si yo me siento en ella, ¿me puede sostener? Y él dice: "Yo creo que sí lo puede sostener". Y entonces le pregunto: "Oiga, ¿y por qué no me está sosteniendo ahora mismo? ¿Por qué no me sostiene ahora mismo?". Y le puedo decir: "Ah, porque usted no se ha sentado en ella, no se ha puesto en ella". Y entonces aquí aplica la ilustración a confiar en Cristo. Y yo puedo hacer un ejercicio donde le digo: "Mira, aquí está una silla. Aquí toque la silla". Ah, okey. Pero ahora le voy a cerrar los ojos con un paño, con una pañoleta, con un trapo, le tapo los ojos y entonces le digo, lo voy a sentar en una silla. Y, y usted esté pensando en la silla que lo voy a sentar, ¿usted cree que la silla lo va a soportar? Y él dice, bueno, no, ya no estoy viendo la silla. Ah, pero yo lo voy a sentar, estaré dispuesto y le voy a decir una cosa. En esa silla que lo voy a sentar está Cristo. Estaría dispuesto a dejar su vida en esa silla donde está Cristo. Y entonces estoy aplicando esa ilustración. Y entonces a ojos cerrados lo hago sentar, pero él está poniendo la confianza a ojos cerrados de algo que no ve, pero cree que existe. Existe la silla y donde yo lo voy a sentar y lo siento. Y digo, haga de cuenta que usted está sentado y está usted en los brazos del Señor. Usted ha puesto toda su fe, toda su confianza y hacemos este tipo de ilustración. Ahora, que es bien importante que ellos nos tomen confianza, porque este es un ejercicio, pero también es bien importante que empiece con usted. ¿Usted cree que la silla existe? ¿Usted cree que me puede sostener a mí? Están empezando con usted. Y luego hace la ilustración con la persona. Y luego viene una ilustración que se llama de mano del mendigo y gratitud. Es decir, donde podemos ponerle aquí un objeto en esta mano y entonces aquí como aquel hombre que está en la puerta de la hermosa esperando recibir una moneda. Y Pedro y Juan le dice, míranos a nosotros, oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy. Y aquel extendió su mano esperando recibir algo y lo que recibió fue una sanidad. Sus pies se afirmaron y entró brincando, saltando y alabando a Dios al templo junto con ellos. Pero en este caso, este mendigo al que estamos poniendo como ejemplo, le podemos decir, haga de cuenta que usted está esperando recibir algo porque es una persona que es indigente, que vive en la calle, no tiene casa, no tiene trabajo y tiene necesidad y está con su mano extendida. Y cuando usted recibe algo en su mano, lo recibe solamente de lo importante es de que lo recibe de manera gratuita, es un obsequio, es un regalo. Y entonces, antes de dejar este punto de la fe, es importante explicar el papel de las buenas obras y la razón de vivir una vida santa. Y quiero llevarlos a Efesios capítulo 2 verso 8 9 y el 10 que no tocamos, que cuando tocamos acerca de la fe ocupamos y de la gracia ocupamos Efesios 2 y 8. Pero ahora vamos a ocupar el verso 10, pero vamos a leerlo completo. Están allí con su Biblia. Efesios 2 8 y 9 dice, por gracia sois salvos.
por medio de la fe. Entonces, la gracia la obtenemos, el regalo de la vida eterna lo obtenemos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es decir, ni siquiera la fe es nuestra. La fe es un don de Dios, dice, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Por eso que es bien importante estar orando por la persona, por el candidato, para que Dios ponga la fe en él. Señor, pon en el corazón de él una fe que lo salve, una fe que pueda entregarse a ti sin reservas. Y entonces viene el verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. Pero ven el verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que antes de dejar el punto de la fe, es importante explicar en dónde entran las buenas obras, qué papel juegan las buenas obras y dónde entran, y la razón de vivir una vida santa, porque al final, cuando uno le entrega su vida a Cristo es para apartarse del mal, apartarse de las malas acciones, de las malas palabras, de los malos pensamientos. Y habiendo dicho lo anterior, que la vida eterna no se gana con guardar los mandamientos, es decir, de los 10 mandamientos que existen de la ley de Dios, si los guardamos, estos mandamientos no nos salvan, no nos hacen salvos. Necesitamos ahora decirle a esta persona por qué guardamos los mandamientos o para qué se guardan los mandamientos. Entonces, voy a poner una ilustración y quiero que piensen en algo. Los 10 mandamientos, cuando Dios se los entregó al pueblo de Israel, ¿en qué momento se los entregó? Siendo ellos un pueblo esclavo o un pueblo libre. Porque si los entregó siendo un pueblo esclavo, entonces se los debió haber entregado en Egipto. Pero no se los entregó en Egipto hasta que estuvieron en el monte Sinaí. Pero ellos ya habían experimentado la libertad. Así que los 10 mandamientos no son para esclavos. Es decir, sí, la ley sirve para llevarte a Cristo, pero los mandamientos son para aquellos que han sido ya libres. Y entonces vamos a ir revisando en nuestra lección, cuando estamos hablando acerca de la, de la fe, podemos ir eh, cavilando, pensando que, inciso A, nosotros no tratamos de ganar la vida eterna por medio de obedecer los mandamientos de Dios. Es decir, en el Antiguo Testamento, sí, aguarda los mandamientos y vivirás. Y aquí es que nosotros solamente somos salvos por medio de la fe. Pero tiene que ser una fe que produzca obras. Por eso no tratamos de ganar la vida eterna guardando los mandamientos, obedeciéndolos. No, los guardamos para expresarle a nuestro Dios nuestra gratitud y nuestro amor por habernos dado el regalo de la vida eterna. Así que los guardamos para dar testimonio de esa gratitud y de ese amor a Dios. Los guardamos también para dar un testimonio externo de lo que ha ocurrido en nuestra vida interna. Es decir, lo que ha pasado en nuestro interior, que ha tocado nuestro ser, que ha tocado nuestro corazón, ahora lo guardamos para testificar de manera externa. Inciso D. Lo guardamos porque también los mandamientos van a ser el resultado de la fe. ¿Sí? Y si nosotros amamos a Dios y amamos a Cristo, el Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y entonces es un resultado de haber creído en Jesús. Los guardamos porque Cristo nos dejó el ejemplo. Él dice, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, ustedes también guarden los mandamientos, porque Él puso el ejemplo. Los guardamos porque a través de ellos
podemos expresarle a Dios que le amamos, pero no solamente a Dios, a quien no vemos, sino que también amamos a los que vemos, a nuestro prójimo, a la gente más próxima a nosotros. Y entonces tenemos los mandamientos que le corresponden a Dios y tenemos los mandamientos que le corresponden al prójimo. Y entonces hay un grato equilibrio en donde amamos a Dios, pero también amamos a nuestro prójimo. Y guardamos de esta manera la ley. Los guardamos para que los demás, al ver las obras que hacemos, glorifiquen a Dios nuestro Padre. Inciso H, los guardamos para que también los demás lleguen a conocer a Jesús. Y alguien me ha preguntado, oye, yo veo que tú te preocupas porque este, eh, guardes el sábado, tengas el sábado como día de reposo. Le digo, sí, pero mira, hay un verdadero sábado. Ese es un sábado semanal, que yo lo hago para agradar a Dios, que es el tiempo en que me reúno para alabar a Dios, para convivir con mis hermanos, para llevar ofrenda de gratitud a Dios al culto. Pero de nada te sirve que tengas un sábado semanal si no tienes un sábado espiritual en tu vida. Y el verdadero sábado es Jesucristo. Él es el verdadero sábado. Si tú no has entrado a Cristo, ni estás en Cristo, no estás en el verdadero reposo. Porque el que dijo ya en Mateo 11:28 dice, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, porque es el verdadero Shabbat. Jesús es el verdadero Shabbat. Y este sábado espiritual me tiene que llevar a celebrar un sábado semanal donde celebro la creación y la recreación que es en Cristo Jesús. Y entonces por eso celebramos en día de sábado. Pero aquí lo importante es que la gente nos tiene que preguntar y uno tiene que dar razón del verdadero Shabbat, que es Jesús. Y que eso nos lleva a tener el sábado espiritual, pero también nos lleva a tener el sábado semanal, al cual nosotros lo conmemoramos porque conmemoramos que hubo un día de creación, que Dios hizo todas las cosas, que lo reposó y lo santificó ese día. Pero también entendemos que Cristo Jesús es el reposo espiritual, es el reposo al que también todos tenemos que entrar y que todos los que estén trabajados y cargados tienen que ir a Cristo. Él es el verdadero Shabbat. Entonces, como punto número 3, las ilustraciones, mano del mendigo y gratitud, que ya lo explicaba, muestran nuestra actitud de recibir por fe el regalo de la vida eterna y nos enseña el motivo correcto, el motivo correcto para vivir una vida agradable a Dios, que es por gratitud y amor por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Entonces, cuando nosotros ya damos estas ilustraciones, y también podemos ocupar una que me gusta mucho, este, la de Blondin, un trapecista que tiende una cuerda de más de 300 metros en las cataratas del Niágara, entre la frontera de Estados Unidos y Canadá. Y esta ilustración es de que él le dice a la multitud, a toda la gente que lo está viendo, le dice, ¿ustedes creen que yo puedo pasar de este lugar al otro? Y todos, sí, 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 creemos. Y entonces él pasa con una vara y va pasando sin ninguna red abajo y pasa y atraviesa el lugar al otro. Y estando en el otro lugar le dice, ¿ustedes creen que yo pueda pasar de ese lugar al otro con una silla en la mano? Y toda la gente, sí, 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 creemos en que lo puedes hacer. Y entonces va pasando él con la silla y pasa al otro lado. Y luego dice, ¿cuántos de ustedes pueden creer que puedo pasar no solamente con la silla, sino con alguien sentado en la silla del otro lado? Y entonces hubo un silencio, porque él estaba invitando que si alguien se atrevía a subirse a la silla y pasar con él. Y entonces la gente quedó en silencio, porque nadie creyó. Y a veces puede ser que pase que vemos la fe de otros o no tenemos nuestra fe propia. Y aquí hay que apropiarse de la fe.
Y aquella gente no se quiso subir a la silla porque no se quiso apropiar de la fe. Solamente decía, sí, 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 creemos que lo hagas. Pero ya cuando se trata de que tú seas la persona que tienes que subirte a la silla y pasar en las manos de otro, en un precipicio y a 300 metros de largo y con una profundidad terrible, tú ya te quedas sin palabras y entonces no hay una actitud en que tú quieras recibir por fe aquello. Entonces, así pasa con el regalo de la vida eterna. Debemos hacer que la gente muestre actitud para recibir este regalo. Y entonces este es el motivo correcto para vivir una vida agradable a Dios, que ya es por gratitud y amor por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y la fe tiene que producir obras. Si tú crees, súbete a la silla y, y camina a ojos cerrados hasta aquel lugar. A veces, cuando nosotros ponemos ese tipo de ilustraciones, nos pueden llevar a que podamos hacerle la pregunta calificadora al candidato. La parte más importante de presentar el Evangelio es esta, que es eh, el quinto elemento. Ya dimos gracia, dimos hombre, Dios, Cristo, y el punto último es la fe. Y aquí usted tiene que hacer un verdadero cierre para que pueda usted presentar la pregunta calificadora y decirle, oiga, de todo lo que ya le dije, gracia, hombre, Dios, Cristo y fe, ¿tiene sentido para usted? Wow, cuando a mí las personas a las que estoy comprendiendo el evangelio me dicen, la verdad sí tiene sentido, sí tiene sentido. Cuando pasamos de esto, de tiene sentido, nos vamos ahora a, a la parte más importante después de presentar el evangelio, que es la decisión. Acuérdense que son 4 puntos del bosquejo: introducción, evangelio, decisión y asistencia espiritual inmediata. Y la decisión es la parte más predominante de todo lo que ya trabajamos. Ya le empeñamos varios minutos, varios tiempo a introducirnos con la persona. Hemos hecho las preguntas de diagnóstico, ya dimos nuestro testimonio personal. Viajamos de lo secular a lo religioso a lo espiritual. Y entonces ya entramos al evangelio a través de una transición que usted debe de recordar. Cuando usted me contestó la primera pregunta, pensé que tenía buenas noticias para usted, pero al escuchar la respuesta a la segunda pregunta, quiero decirle que tengo las noticias más maravillosas que usted jamás ha escuchado. Voy a contarle de la historia que jamás usted ha escuchado del hombre más grande. Y empezamos a hablar. Gracia, hombre, Dios, Cristo y fe. Muy bien. Vamos ahora a pasar a la siguiente unidad y voy a poner la presentación. Espero que esta unidad que pasamos, que hablamos de la fe, haya quedado muy clara para que podamos nosotros, con la transición que viene, que es todo lo que ya les dije, todo lo que ya les expliqué, tiene sentido para usted. Entremos a la siguiente unidad. Muy bien, estamos en la unidad número 9, la decisión. Y en esta unidad vamos a ver las consideraciones generales sobre la decisión. ¿Cuáles son las consideraciones generales sobre la decisión? Inciso A. La decisión es parecida al aterrizaje de un avión. Eh, Cuando nosotros empezamos con la introducción, hagan de cuenta que estas 4 unidades que vimos, casi 5, no, la dedicamos a la introducción porque es el despegue del avión. Las partes más difíciles es despegar el avión y aterrizar el avión. Porque ya estando en el vuelo, vamos cómodamente volando y es que ya llevamos el evangelio, gracia,
hombre, Dios, Cristo y fe. Y ahora hay que aterrizar el avión. Y entonces, cuando habla de que la decisión es parecida al aterrizar de un avión, requiere un entrenamiento cuidadoso para hacerlo correctamente. Se requiere práctica, 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 mucha práctica. O sea, hay que practicar la decisión el doble que la introducción y el evangelio. Si nosotros ya nos aprendimos evangelio y lo manejamos muy bien y ya manejamos bien lo que es la introducción de cómo hacer amistad con la persona, cómo llevarlo hasta compartirle el evangelio, entonces cuando hablamos de la decisión hay que trabajar prácticamente el doble o quizás el triple de lo que requiere la introducción y el evangelio. Porque ya en la experiencia práctica vamos a tener menos oportunidades para hacerlo que otras partes del evangelio. A veces con el evangelio nos podemos rezar si no entendió gracia, si no entendió hombre, si no entendió Dios, si no entendió Cristo, si no entendió fe. Pero ya con la parte de la decisión no vamos a tener tanta experiencia o tantas oportunidades. Hay menos oportunidades. Así que, número dos, frecuentemente surgen muchas distracciones en este punto. Estamos ya dejando el evangelio y entrando a la parte de la decisión y donde le decimos, oiga, todo lo que ya le dije tiene sentido para usted. Eh, ya ladró el perro, ya maulló el gato, ya la olla de los frijoles está por tirar la tapa, ya llegó el vendedor, está tocando la puerta, ya lloró el niño, o sea, siempre va a haber distractores. Y hay que estar pendiente con la gente que me lleva, que va conmigo en el equipo, y debe estar pendientes. Yo explicaba que estábamos ya en una casa con mis alumnos, ya compartiendo evangelio completo y empezamos a la decisión. El niño empezó a llorar de 4 años. Y mi esposa inmediatamente tomó al niño, lo llevó donde estaban sus juguetes y lo empezó a distraer para que los papás no perdieran la atención a lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué? Porque vamos a tener pocas o muy pocas oportunidades y tenemos que tener esta experiencia práctica correctamente. La decisión, entonces, es el punto alrededor del cual gira la presentación. O sea, toda la presentación, la decisión es el punto álgido, es el punto principal. Porque en la decisión la persona va a decidir si Cristo o no Cristo. Va a ser la gente va a tomar una decisión. Y entonces la atención del entrevistado cambia de lo que entiende sobre el evangelio hacia lo que debe de hacer. Ya entendió el evangelio. Ahora, si ya lo entendió, ahora va a cambiar de lo que entiende a lo que él debe de hacer. Como dijo el carcelero de Filipos, ¿qué debo de hacer para ser salvo? La pregunta tiene que entrar en este punto. Es decir, ya tengo logrado su atención, ya tengo logrado su interés, ya le fabriqué el deseo y ahora viene la decisión que va a decidir si Cristo o no Cristo. Y entonces muchas personas no se atreven a hacer la pregunta de decisión al finalizar la presentación del Evangelio. ¿Por qué razón? Porque a veces mis alumnos no están bien preparados. Eso puede ser, ay, hermano, es que le digo, "Ay, ya haga la pregunta". Si le dijo, oye, todo lo que te dije tiene sentido para usted. Y entonces, láncese. Pero no lo hacen porque no se sienten preparados. Es que, ¿y si no me responde bien? ¿Qué pasará? Porque quizás también se dan cuenta que no saben, no se da, si han mantenido el interés, si han podido mantener el interés de toda la conversación de gracia, hombre, Dios, Cristo y fe. Si nosotros logramos su interés, porque tuvimos su atención y ahora logramos su interés, y entonces, y la comprensión del entrevistado, lo vemos. O si se siente perdido por el camino, porque a lo mejor entre gracia y hombre se perdió, o entre hombre y Dios se perdió, o entre el Padre, Dios y Cristo se perdió, o entre Cristo y la fe.
se extravió, se nos perdió en el camino. Y entonces puede ser que no estemos preparados para hacer la pregunta de decisión, o no sabemos si hemos mantenido el interés de toda la conversación, o también tenemos el temor de que seamos rechazados. Y la verdad es que hay mucha gente que va a decir, pues no, en ese momento no estoy interesado. Y si me dicen, pues yo no me voy a preocupar, porque el asunto es el con Dios, no es conmigo. Y eso es lo que tenemos que ir aprendiendo. Porque recuerden que la transición para pasar a decisiones, ¿tiene esto sentido para usted? Todo lo que le expliqué, gracia, hombre, Dios, Cristo y fe, ¿tiene sentido para usted? Esta pregunta va a ayudarnos a determinar si la persona a la que le compartimos el evangelio lo ha entendido. Y si lo ha entendido, debe estar de acuerdo con los hechos del evangelio. Gracia no me la gano, no la merezco. Pecador, soy pecador y por lo tanto no puedo salvarme a mí mismo. Y pasamos a Dios. Dios es amor, pero también es Dios, es justo. Cristo es el infinito Dios que se hizo hombre y murió en la cruz por mí y por mis pecados. Y me dio un lugar para entrar al reino. Y fe, una fe intelectual que no salva a nadie, una fe temporal que no salva a nadie, pero la verdadera fe es cuando deposito mi confianza en Él y cuando deposito mi confianza en Él y cuando le recibo. Y entonces este, esta fe yo debo de conocer los hechos, de comprender los hechos. Entonces, bien importante todo esto que ya vimos en la lección pasada y le estamos explicando a la persona para que pueda tomar una decisión. Y no pida una decisión hasta que esté seguro que el candidato entiende lo que usted le ha compartido hasta este punto. Una respuesta positiva es como un semáforo en luz verde. Prosiga con la pregunta de la decisión. Pero una pregunta hostil es como una luz roja. ¿Sabe qué? Ahorita no quiero contestar esa pregunta, no me interesa. Y entonces usted recoge sus perlas y continúa su camino. Despídase amablemente. Mira, aquí está un folletito, aquí está la dirección de la iglesia, aquí está mi teléfono. Si piensas diferente, aquí estoy para servirte. Pero una respuesta incierta es como una luz amarilla. Es decir, él no ha contestado sí ni no, no lo rechaza, pero tampoco lo acepta, pero está entre la luz amarilla. Y entonces repase los puntos del evangelio y pregúntele sobre cada punto principal. Oiga, ¿tiene sentido para usted que la vida eterna, el reino es un regalo que no ganamos, no lo merecemos? Oiga, ¿tiene sentido para usted que el hombre es pecador y no puede salvarse a sí mismo? Y va a ir punto por punto. No debe de preguntarle, oiga, ¿qué fue lo que no entendió? Y usted le está abriendo la puerta para que haga una larga discusión sobre los puntos extraviados, que de poco beneficio para el no creyente, y también si llevamos alumnos que están recibiendo el entrenamiento, también resulta para ellos. Por eso debe de ir de manera precisa qué fue lo que no entendió en el sentido, tiene sentido para usted la gracia, el hombre, Dios, Cristo y fe. Va a ir punto por punto. Pregunta de decisión. Y la pregunta de decisión es, como me contestó que sí tiene sentido para él, la pregunta es, ¿desea doña Gloria, don Ricardo, don René, desea recibir el regalo de la vida eterna ahora? Y este es el momento crucial que puede preocupar al testigo sin experiencia, pero es importante que los miembros que le acompañen estén orando en silencio. Señor, toca su corazón. Señor, que pueda abrir su corazón a tu Hijo amado Jesucristo. Señor, sálvalo. Haz que tu Santo Espíritu le redarguya y le haga sentir la necesidad de aceptar a Cristo. Entonces, los miembros deben estar orando por él. Pero también debemos saber exactamente cómo hará la pregunta de decisión. Porque la importancia de esta pregunta se puede enfatizar con esta declaración. Mire, mire, doña Gloria, usted acaba de escuchar la historia más maravillosa que jamás se haya relatado.
Usted acaba de escuchar la más grande oferta que jamás se haya hecho. Usted acaba de escuchar a la persona más importante que haya vivido. Y la pregunta eh, que Dios le hace este momento a usted, no que se la hago yo, que Dios le hace a usted. Si Dios le preguntara en este momento, ¿desea, doña Gloria, recibir el regalo de la vida eterna ahora? ¿Es capaz, doña Gloria, de usted recibir el regalo que Dios le ofrece, el regalo de la vida eterna ahora? Entonces, al hacer esta pregunta, estamos nosotros tratando de conducirla correctamente. Y en la inciso C, usted está terminando la presentación del Evangelio con el mismo tema con el cual comenzó. Recuerden que las preguntas de diagnósticos que hicimos en la introducción es para ver qué seguridad tenían de la vida eterna, si entrarían al reino de Dios. Entonces, como empezamos al principio con el bosquejo, con, con la pregunta de decisión, estaremos terminando esta parte de la presentación del Evangelio. Con esto empezamos y con esto nosotros estamos terminando. Ya que en la introducción preguntó, ¿me permite compartir cómo obtuve el regalo de la vida eterna y cómo usted puede obtenerlo también? Desde ahí, y cómo hicimos las preguntas de diagnóstico. Ahora usted va a preguntar, don René, ¿desea recibir el regalo de la vida eterna ahora? Si yo ya empecé a decirle a don René, ¿me permite compartir cómo obtuve el regalo de la vida eterna y cómo también usted lo puede obtener también? Estamos ya llegando a este punto final. Y ahora la pregunta es, don René, ¿desea recibir el regalo de la vida eterna ahora? Usted está solicitando una decisión en el momento más positivo posible. ¿Por qué es el momento más positivo posible? Porque usted le acaba de presentar todo el evangelio y está muy fresco ahorita en sus sentidos. Está muy fresco ahorita en su mente. Mire, a mí me ha pasado que la gente llega a este punto donde se quebranta, donde está quebrantada, donde incluso se pone a llorar y se pone a temblar y están en espera de que uno, como le lleva uno inducto conducción, los va dando la inducción y dando la conducción para que ellos puedan abrir su corazón y recibir a Cristo y puedan tener ese encuentro personal con el Señor. Pero usted le está solicitando una decisión en el momento más positivo posible. Ahora, si la respuesta de la persona que estamos entrevistando es no o ahora no, trate de descubrir la causa fundamental de postergar su decisión. Y a continuación vamos a ver dos sugerencias. ¿Sí? Entonces, tenemos nosotros aquí en el inciso E, este, eh, la pregunta aquí de que sí, ¿por qué ahora no? Y vamos a tratar de descubrir la causa fundamental de por qué quiere postergar su decisión. Y vamos a pasar al punto 1. Número 1, pregunte, ya que usted dijo que eso tenía sentido, me gustaría saber cuáles dificultades cree que encontrará si lo recibe. Y esto le podría ayudar a llegar a la verdadera dificultad y luego trate bíblica y cuidadosamente con cada una de las razones o dificultades. Eh, en una ocasión, compartiendo el evangelio con alguien, llegó a este punto y se sentía muy afectado emocionalmente. Y entonces dijo, es que yo dejé a mi primera esposa, todavía no me divorcio con ella y estoy viviendo con esta joven, con una persona más joven que él. Y y, y tengo este pendiente. Yo ya entendí, ya comprendí que necesito a Cristo. Ya lo entendí. Ya entendí cómo está mi vida no está bien. Entonces, me voy a arreglar este asunto. Tengo que ver qué voy a hacer. Y porque quieras o no,
es como 5 maridos has tenido y con el que vives no es tu marido. Cristo puso el dedo en la llaga e hizo convicción de pecado. Cuando hacemos convicción de pecado, ellos se dan cuenta, estoy viviendo mal, estoy viviendo en lo incorrecto, estoy en fornicación y en adulterio porque dejé a mi esposa. Entonces dice, yo quiero que por favor voy a arreglar este asunto, voy a ver cómo arreglo esta muchacha, a lo mejor la regreso con mi familia, pero él tiene que pensar qué va a hacer, porque dice, y yo le voy a hablar por teléfono para que me venga a ver, porque sí, cuando llegamos al punto de la decisión, los hace pensar muchas cosas. Y entonces le digo, ya que usted dijo que tenía sentido lo que le estaba explicando, yo quisiera saber qué dificultad tiene, por qué no quiere recibir el regalo de la vida eterna. Y entonces la segunda. Ya que usted dijo que esto tenía sentido, me gustaría saber por qué no desea recibir el regalo de la vida eterna. Ahora, aquí usualmente recibirá una de dos respuestas y usualmente escuchará, no estoy listo todavía. En el caso dice de esta parte que les platico de este varón que dijo, que era por cierto un militar, y dijo, eh, no estoy bien en mi relación matrimonial. Y él se da cuenta que está en pecado. Entonces, él está entendiendo que no está listo en ese momento, porque tiene una situación que tiene que resolver. Entonces, eh, con esta persona, haga énfasis que nadie puede estar seguro del mañana. Entonces, decirle, recuerde que mañana pueden pasar muchas cosas. Y la Biblia dice, he aquí ahora es el día de salvación. Pero tampoco usted puede obligarlo a que acepte a Cristo y su vida no tenga ningún cambio. Él se da cuenta que está faltando. Pero hay personas que de momento dicen, no, es que estoy joven, esto es para viejitos. Esto de la religión es para viejitos y yo creo que tengo la vida por delante, tengo proyectos, tengo planes. Hace unas horas, este, nos encontramos este, a un señor. Le dije a mi esposa, mira, aquí está el doctor Víctor. Y se me quedó viendo. Le digo, es el papá, es el esposo de la hermana Yola. Y y mi esposa se quedó, sí, 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 sí. Y preguntamos por su hija, la que estuvimos evangelizando, compartiendo el evangelio, que estaba muy enfermita de cáncer. Y mi esposa le dice, oiga, yo todavía el 9 de septiembre le mandé mensajes, oraciones, mi esposo y yo fuimos a hablar con ella, a estar con ella. Y y nos dijo, bueno, finalmente, este, mi hija falleció después de esa fecha y por eso no contestó los mensajes. Eh, ¿Qué pasó con esta muchacha? Que se le compartió el evangelio, que se bautizó, ya no pudo ir a la iglesia, ya no pudo asistir a los cultos porque entró en una etapa de quimioterapia. Y su mamá, la hermana Yola, había pasado por el mismo proceso, pero es una mujer que cuando conoció a Cristo se bautizó, se integró a la iglesia, batalló con el cáncer y, y falleció. Y a través de ella pudimos conocer a sus 3 hijas y estaba casada con ese doctor. El doctor nunca ha querido nada con el Señor, pero las hijas le estuvimos compartiendo el Evangelio y llegó el momento en que la de en medio de las muchachas aceptó al Señor. Y cuando acepta al Señor se bautiza, pero también le viene el cáncer igualito que el de su mamá. Pero se fue mucho más rápido que su mamá. Pero se fue. Dejó 2 hijos. Y
nos quedamos con mi esposa. Bueno, la labor nosotros la hicimos, pero hay personas como Víctor que lo dejan para después. Y ahí uno pues tiene la manera de ocupar de estas dos preguntas para ver si pudiéramos lograr algo, pero no ha querido nada, absolutamente nada. Y nos damos cuenta que nadie tiene seguro el mañana. El día de salvación es ahora, en este momento. Dice la segunda carta de los Corintios 6:2. Hoy, he aquí, ahora es el día de salvación. Cuando nosotros tenemos ese tipo de experiencias, nos damos cuenta que pues nadie tiene la vida segura. Así que antes de hacer eso, preguntan, tengo que arreglar algunas cosas en mi vida, como el caso del militar, que va a arreglar su matrimonio, y pues nosotros damos este espacio, ¿ah? Y con esta persona debemos enfatizar que nadie puede pues, limpiar su propia vida, porque él está pensando en que yo voy a ver la manera como arreglo mi vida, cómo limpio mi vida. Y de hecho, por eso es que hemos compartido con usted que somos pecadores y que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Y entonces dice, no, es que yo voy a arreglar, voy a arreglar mi vida, voy a ser mejor, etcétera. Desde luego que ya convertidos, tendrán que dejar cosas que se hacían. Esa es una realidad. Pero Dios te va a ayudar, porque solo Dios puede ayudarte, puede hacerlo. La, la vida, la vida eterna, ¿sí? Es un regalo que no podemos ganar y que no podemos merecer, que no lo ganamos ni la merecemos. Y en base entonces a estas dos maneras en que podemos, o estas dos sugerencias que estamos poniendo para que podamos atar bíblica y cuidadosamente cada una de las objeciones o razones o dificultades. Lo tenemos que hacer con la palabra de Dios. Tenemos que ayudarles. Ahora vamos a ver, en cualquier caso, sea el que sea, no tenemos que ejercer presión. Oiga, acepte al Señor, hágalo de esta manera. Nosotros no podemos ejercer presión. Y yo les voy a contar de un caso. Nosotros compartimos en la iglesia donde trabajamos este material y enseñamos a todos a salir casa por casa a compartir el evangelio. Ocupamos los sábados en la mañana, dejamos de estudiar la escuela de sabática, que así le llamamos, y nos salíamos a visitar los lugares que estaban cerca del templo. Y nos dio buen resultado porque mucha gente creyó en el Señor y fortalecimos la iglesia con más personas, porque además estábamos en construcción. Y entre más pudimos construir, terminar el templo, pero éramos muy pocos. Y con la evangelización incrementamos el número de creyentes y esto nos ayudó, como ya vimos lo del crecimiento. Ahora bien, salieron ese sábado a compartir por la mañana y llegaron con dos ancianos, hombres de la tercera edad, un varón y su esposa. Y entonces compartiéndoles el evangelio, la esposa creyó y le dijeron, ¿le gustaría? ¿Tiene sentido para usted? Sí. ¿Le gustaría hoy recibir el regalo de vida eterna? Sí, lo quiero recibir. Y le dice a su esposo, hey, ¿de qué están hablando? Tú di que también lo quieres recibir. No, yo luego. No, 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 no. Lo tienes que recibir hoy. Pero no le dijo el hermano, le dijo a la esposa, al ancianito, le dijo, usted también lo tiene que recibir. Y entonces dijo el ancianito, está bien, yo ya entendí, también lo quiero recibir. Y entonces se oraron con ellos, oraron por ellos, y entonces aceptaron a Jesús como Salvador. Él les dijo el hermano, voy a venir mañana domingo, por la mañana, a dar la primera lección, a dar seguimiento, pues. Ellos aceptaron a Cristo y voy a traerles Biblias, a regalarles Biblias y vamos a tener el primer estudio con ustedes. Sí, cómo no, aquí lo esperamos. Y entonces llegó el hermano
el domingo por la mañana y resulta que había mucha gente en la casa y ahí movimiento. Entonces preguntó, ¿qué pasó? Dice, no, pues fíjese que en la noche del sábado, una bala perdida mató al ancianito, al esposo de la hermana que no quería en ese momento, quería para después, pero la hermana le insistió que recibiera a Cristo, que aceptara a Cristo. Y esa noche falleció. Para nosotros no tenemos que ejercer presión, pero si algún familiar lo hace, déjelo, no es cosa de nosotros, pero para nosotros es inapropiado. Recuerde, el hombre convencido contra su voluntad no ha cambiado de opinión. Y nosotros pensamos, bueno, que Dios sabe si la persona que falleció esa noche, él en la mañana había recibido a Cristo con su corazón, lo abrió de verdad con su corazón, lo hizo con verdadera fe. Eso nosotros no lo sabemos. Y esto pasa como cuando nosotros nos bautizamos. A ver, bajamos a las aguas para bautizarnos y la gente ve que nos estamos bautizando. Pero en mi caso, cuando me estaban bautizando, yo sentí que una carga se me fue de mi peso, de yo tenía un peso y el peso era el pecado. Me sentí libre. Yo experimenté algo en mí. La gente no ve y la gente no vio, pero yo tengo mi propia experiencia y lo mismo sucede. Nosotros no podemos ver la fe de la persona. No podemos ver con qué fe lo está haciendo, cómo lo está haciendo. Entonces, no depende de nosotros, depende de la persona y de Dios. Y esto está en Dios. ¿Lo va a salvar? Es de Dios la salvación. Pero hizo la oración con el hermano, esta persona de la tercera edad, con su esposa, y esa noche falleció. Entonces, le pongo este ejemplo en el sentido de que nosotros no tenemos que ejercer presión, pero si algún familiar lo hace o lo dice, bueno, este, eh, tiene que ser de manera natural, porque el hombre convencido contra su voluntad no ha cambiado de opinión, ¿sí? Es decir, haga de cuenta que va la mamá con el niño en el vehículo y lo sienta en el sillón, para bebés, y lo amarra al sillón. Pero el niño no quiere, el niño va enojado, va llorando, va enojado, va llorando, pero la mamá lo forza a sentarse en el asiento con el asiento del bebé, porque le pueden infraccionar, tiene que ir con el bebé sentado en un asiento especial en el auto. Y entonces el niño va enojado y le dice, mamá, ¿por qué vas enojado? Dice, "No, voy sentado, pero en mi mente yo voy parado." O sea, él en su mente dice, yo voy parado aunque me haya sentado a la fuerza. Entonces, a veces el hombre convencido contra su voluntad no ha cambiado de opinión. Si aún él no está listo, no trate de recoger una fruta verde. Ya estamos así en un grupo de personas y estamos compartiendo el evangelio y unos no creen. Y está bien. Llegamos a un hogar y estamos compartiendo el evangelio con la dueña de la casa y tiene una sirvienta doméstica que está ahí barriendo la sala, está ahí y ella está escuchando, deja de barrer y se queda escuchando todo el mensaje que le estamos dando a la dueña de la casa. Al término, la señora de la casa, la dueña, dice, déjeme pensarlo, déjeme pensarlo. Tengo cosas que ver todavía. Pero la que estaba barriendo dice, yo sí quiero. Y nos quedamos. Nosotros no le compartimos el evangelio a ella, pero ella entendió todo lo que le dijimos a su patrona, a la señora que le paga por hacer el aseo. Y entonces ella dijo, yo sí quiero. ¿Dónde está su iglesia? Aceptó a Cristo allí y le dimos el domicilio donde está la iglesia. Entonces aquí es bien importante no recoger una fruta verde si todavía no está lista. Hay que recoger una fruta que esté madura.
Y a estas personas encomiéndenlo a Dios para que Él lleve a término la obra. Y tampoco no se sienta usted, porque hay que recordar que es al Evangelio, que es a Cristo a que ellos rechazaron. No nos rechazaron a nosotros. Están rechazando el Evangelio del Señor, están rechazando a Dios y no a usted. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, entregue literatura de nuestra iglesia apropiada y y haga que su despedida sea agradable, sea amable. Si la persona no quiere nada del evangelio, no quiere nada, usted diga, bueno, pues no me desprecia a mí, está despreciando a Dios, está despreciando el evangelio. Pero mire, doña Patricia, aquí yo le dejo un folleto. Aquí está la dirección de nuestra iglesia. Aquí está mi teléfono. Si usted quisiera después llamarme, aquí estoy y hago su despedida que sea agradable. Esto me recuerda a un hermano, amigo mío, que agarró y fue a buscar una pieza para echar a andar una maquinaria de tejido, porque se dedican a fabricar camisas y pantalones. Y me dice, fui de un pueblito a otro y fui a buscar a un señor que tenía eh, maquinarias de tejido, pero las tenía paradas. Y ya toqué, oiga, buenos días, don Abel, mire, vengo a solicitarle, me preste una pieza que necesito para bordar botones, para hacer ojillos para botones de camisa. Y mi máquina se dañó y me dicen que usted tiene su máquina parada. Sí, ¿cómo no? Y entonces, le empieza él a compartir, gracias, hombre, Dios, Cristo, le empieza a compartir. Y le dijo, llega el momento de la decisión. Dice, no, no quiero saber nada, 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 nada. Si vienes aquí, ven por la pieza, por lo que requieras, pero de esto no me hables nada, nada. Muy bien, don Abel, mira, aquí le dejo esto. En tanto tiempo le regreso su pieza y aquí está con todo gusto. Pasó el tiempo y ya él le había regresado la pieza, ya que le había facilitado para hacer ese trabajo, le regresó la pieza y después consiguió una pieza original para su maquinaria. Y pues ahí entre los textileros y los que se dedican, se ayudan unos con otros. Y pasó el tiempo y un día lo fue a visitar. Estoy hablando de un pueblito a otro pueblito, que son como unos 40 minutos o menos, una media hora en transporte de un lugar a otro, porque conozco el lugar, allí en el estado de Puebla. Y entonces llega don Abel y toca, buenos días, buenos días. Sí, ¿se le ofrece algo, don Abel? Le dijo el hermano. Dice, hábleme de aquello. ¿De qué? De aquello. ¿De qué aquello? Bueno, de aquello que ya no quise que me hablara. ¿De verdad? Sí. En aquel momento no era su tiempo. Y aceptó don Abel. Y dice, ¿cuándo me visita? En la semana tal día lo visito. Hermano Richard dice, llego yo a casa de don Abel y don Abel es el Cornelio moderno. Tenía sus vecinos, sus familiares, sus amigos, sus más conocidos. Tenía como unas 15 personas reunidas en su casa. Como tenía un taller muy grande y tenía una galera muy grande, un taller muy grande, y ahí hicimos la reunión. Yo dije, ¿qué? ¿Por qué? Si yo no vengo a platicar con usted. No, ahí. Bueno, terminó siendo una congregación por una persona de ese pueblito que no quería nada, pero con dejarle una literatura, una despedida agradable, él, él aceptó al Señor y ahora hay una iglesia muy grande allí. Y ya no vive el hermano Abel, yo lo conocí, fui a su casa, comí en su casa, lo conocí y ahora el hijo de él, que es profesor, es el pastor de la iglesia. Miren lo que puede hacerse
sin que se ejerza presión, con un retiro amable, después cambiará de opinión. No hay que recoger fruta verde, hay que esperar que madure. En ese no es el momento. Dios tiene su tiempo. Y entonces, tenemos nosotros como punto número 4, aclarar la decisión. Tenemos que aclarar la decisión. Y aquí tenemos que pedirle, permítame, punto número 4, aclararle lo que esto significa. Que esto significa. ¿Por qué debemos hacer esta aclaración de la decisión al candidato? Porque queremos una decisión basada en un entendimiento claro de lo que significa aceptar a Cristo como Salvador y Señor. ¿Por qué? Muchas personas dicen, quiero que Él me salve, pero no quieren el señorío de Cristo. No quieren obedecer al Señor. Entonces aquí es bien importante explicar lo que significa aceptar a Cristo como Salvador, pero también como Señor. Las siguientes declaraciones y preguntas se usan para explicar el significado de una fe salvadora y, segundo, confirmar el deseo del candidato en su decisión. Inciso C, el, el énfasis que se dé en cada punto dependerá de la actitud de la persona a la que usted le está hablando. Y como usted aclara la decisión al prospecto, ¿cómo la aclara? Y uno lo dice, significa que usted va a transferir su confianza a Cristo. Ahora toda su confianza va a ser para Cristo. Y esta declaración de transferir su confianza a Cristo significa que va a transferir su confianza de lo que usted ha estado confiando a lo que Cristo Jesús ha hecho por usted en la cruz. Si usted ha estado confiando en sus buenas obras, porque usted es bueno, porque usted de esto, porque usted lo otro, porque usted aquello, olvídese de eso. Ahora, en lugar de estar pensando en que porque usted hizo esto o hace lo otro, ahora su confianza va a ser solo en la fe que es en Cristo Jesús y en lo que ha hecho Jesús en la cruz por usted. Y entonces hay que preguntarle, ¿está usted dispuesto a dejar de confiar en respuesta de la persona a la segunda pregunta? ¿Se acuerdan que la segunda pregunta de diagnóstico? Es que pues que yo no le hago mal a nadie, yo me porto bien, yo de mi casa a mi trabajo, me llevo bien con los vecinos, que se fueron las respuestas que nos dio en la segunda pregunta de diagnóstico. O sea, usted mismo va a transferir su confianza a Cristo y a Él solamente, a Él lo va a hacer, porque usted va a recibir a Cristo resucitado y vivo como su Salvador. Y esta declaración es que la vida eterna es suya, recibiendo a Cristo vivo en su vida como su Salvador. No estamos predicando de un Cristo muerto que está en la cruz, no, es un Cristo que está a la diestra del Padre, es un Cristo vivo y activo. Y pregunte, ¿quiere pedirle al Cristo viviente, al que está a la diestra del Padre, que venga a su vida y que sea su Salvador? Y entonces de recibir a Cristo como su Señor, que es diferente. Y esta declaración, imagínese que en su corazón hay un trono y Jesús quiere ser el legítimo dueño de ese trono. ¿Se lo daría? ¿Estaría usted listo y dispuesto a cederle el control de su vida a Cristo? Todas las áreas de su vida, cedérselas a Cristo, aquellas íntimas, aquellas ocultas, aquellas, todas las áreas de su vida, ¿se la daría a Cristo? Y inciso de arrepentirse. Y esta declaración es que Jesús también nos manda a arrepentirnos de nuestros pecados. Esto significa que debemos estar dispuestos a dejar lo que hemos estado haciendo que no le agrada al Señor. Y usted, según vaya revelándosele la voluntad de Dios a través de su palabra y con la ayuda del Santo Espíritu, usted tendrá que dejar todo aquello que no le agrada a Dios. Y arrepentirse es cambiar de rumbo, es cambiar de dirección de lo que usted estaba haciendo. Y pregunte, ¿está usted dispuesto a arrepentirse de sus pecados y pedirle a Dios que su Santo Espíritu le ayude a vivir una vida agradable a Él? ¿Está usted dispuesto? Y entonces vamos a trabajar con Él en oración. Y la oración, si esto es lo que realmente quiere, podemos decirle a Dios en oración lo que usted acaba de decirme, que el regalo de la vida eterna se recibe solo por fe. Y entonces aquí vamos a orar. Es una manera de expresar una fe salvadora en Cristo.
Y a ver, miramos Romanos 10 9 10 y 13, cómo dice la palabra. Romanos capítulo 10 versículo 9 versículo 10 y versículo 13. Y lo voy a leer de esta siguiente manera. Verso 9 de Romanos 10 dice: porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Entonces hay que confesarlo con la boca y creerlo en el corazón. Eso es lo que dice el texto. Ahora vean el verso 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y entonces le decimos, usted tiene que decirlo con sus palabras, usted tiene que orar con su boca y decirlo, porque el verso 13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Usted tiene que invocarlo. Yo le voy a ayudar. Y muchas decisiones se han perdido por la manera en que se invita a orar a los candidatos. Y la manera en que se introduce esta oración es crucial, es importante. El candidato necesita saber que usted le va a ayudar a expresar su fe en una oración sencilla. Y usted ha memorizado la invitación a orar que, aparte, arriba, note cuidadosamente los pronombres. Tres partes para la oración de decisión. Preparación, orar con Él. ¿Por qué vamos a orar con Él? Para que Dios le dé fe, porque la fe es un regalo, es un don. Y también le dé arrepentimiento, se puede arrepentir de corazón. Y ahora, Señor, te pedimos que des a Juan, a Gloria, a Martín, fe y el arrepentimiento necesario para confiar solo en ti para la vida eterna. Segundo, apropiación. Hacemos otra siguiente oración, orar por Él. Primero oramos con Él y ahora vamos a orar por Él, usando frases cortas y personalizando partes del bosquejo del Evangelio, pequeñas partes, permitiendo repetirlas después de, repítalas conmigo y diga, nuestro Padre Dios, quiero recibir a Jesucristo en mi vida. Reconozco que soy pecador. Gracias, Señor, por tu amor al enviar a tu Hijo Jesús a morir en mi lugar. Ahora, Señor, transfiero mi confianza de mí mismo, toda mi confianza a Cristo y quiero recibir por fe el regalo de la vida eterna. O otra oración muy sencilla, Padre nuestro. Yo a veces ocupo el Padre nuestro porque muchos de ellos lo conocen y le digo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, sea hecha tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y hoy, si es mañana, hoy de día, o en esta noche, si es en la noche, si es en la tarde, en esta tarde abro mi corazón para recibir a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Señor, sálvame, haz que mi nombre se escriba en el libro de la vida, te lo ruego, te pido perdón, me arrepiento de mis pecados, hazme tu Hijo en Cristo Jesús. Amén. Es una oración pequeña, una oración breve, con el propósito que reciba por fe el regalo de la vida eterna. Y tercero, seguridad. Y ahora otra vez orar con Él para que Dios le dé seguridad. Y vamos al punto número sexto y último, seguridad. Quisiera que leyera lo que Jesús dice sobre la decisión que usted acaba de tomar. ¿Sabe lo que usted hizo al orar y a pedirle a Dios? Señale la promesa de Dios y ayúdele a apropiarse de ella con el versículo que está en Juan 6:47. Le llamamos el versículo de seguridad. De cierto te digo, dijo Jesús, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí, no dice tendrá, no dice, no, tiene, hoy tiene vida eterna. Y aplique las palabras de este versículo a la persona y su decisión. Haga que este verso se haga personal en él, personal. Vuelva a hacer las dos preguntas de diagnóstico que hicimos al principio. Y no se desanime si a veces las respuestas vuelven a ser incorrectas. A veces lleva tiempo y mucha repetición para que se dé cuenta de todo lo que Cristo ha hecho en ese momento de la decisión. Y vuelva atrás y repase algunos puntos que le van a ayudar a aclarar su comprensión. Gracia, hombre, Dios, Cristo y fe. Y finalmente diga, bienvenido a la familia de Dios. Muy bien, esta ha sido la unidad número 9 y el próximo lunes terminaremos este, este, este método, este sistema de evangelismo explosivo y empezaremos otro. Voy a darme el tiempo para subir los otros cuestionarios. Ya me están entregando los cuestionarios. Voy a empezar a hacer calificaciones.
Recuerden que es importante para su evaluación. Este, Dejamos solamente una tarea, la del testimonio en 4 partes, que está en la unidad número 4. Vean el video, repásenlo. Y también voy a subir a la plataforma las presentaciones en PowerPoint. Me interesa que si tienen alguna duda, algunos me han escrito al WhatsApp, escríbanme y con todo gusto voy a ayudarles a resolver sus dudas y para que ustedes puedan tener éxito en su tarea y también en contestar sus cuestionarios. Piensen bien lo que van contestando. A veces es sencillo entre falso y verdadero y a veces vienen preguntas capciosas. Tengan cuidado, analicen la pregunta para que den una respuesta correcta y tengan buenas calificaciones. Deseo que Dios les bendiga y que tengan un bonito fin de semana. Que Dios sea con ustedes. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por este tiempo de curso. Bendice a nuestros alumnos a la distancia, que sea de bendición para ellos y sus iglesias en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. La paz sea con ustedes.